el invitado de hoy es el intendente de la ciudad, Sí. el doctor Eduardo Tassano. Bueno, cuántas cosas tiene que ver justamente esto de eh, una ciudad como Corrientes, con el clima, el cambio climático, el rol importante que tienen las ciudades responsables de este 75% de las emisiones de gases de efecto. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, gracias por la visita. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo les va? Saludo a la audiencia que nos está viendo. ¿Cómo es esto de la ciudad de Corrientes pensando en una menor emisión de gases para que sea una ciudad saludable? Mirá, básicamente Corrientes es hoy en el mundo una ciudad que lucha contra el cambio climático. Nosotros cuando empezamos a fines del 2017 pusimos como política de Estado, en ese momento, es hace mucho ya, pero no se hablaba de los temas ambientales, de la sustentabilidad ambiental y qué se podía hacer en las ciudades. A partir de ahí hicimos una asociación con la Fundación Manos Verdes para aprender, para capacitarnos. Empezamos a integrar la red argentina de municipios contra el cambio climático, que a su vez tiene relación con el Pacto Global de Alcaldes para la Energía y el Clima, que tiene sede en Bruselas, es de la Comunidad Europea. Y a partir de ahí fuimos diseñando todo nuestro plan de acción climática. Y vos decís gases de efecto invernadero. Una de las cosas que pide el Pacto Global es una evaluación de la generación de los gases de efecto invernadero en la ciudad. Y a partir de ahí, ¿qué medidas se pueden tomar? Y un dato que también dijiste que es fundamental, que el 75% de la emanación de gases de efecto invernadero tienen lugar en ciudades. O sea que, asumiendo todo esto, por más que todos creamos que en Argentina no se cosas contra la capa de ozono, después del tiempo fue demostrando que es así y desde esa época estamos trabajando en este tema que es lo más difícil es la concientización, lo más difícil es que los gobiernos fundamentalmente asuman estas posiciones y en esa línea estamos trabajando. ¿Cuáles son aquellos factores que influyen más en la ciudad para la emisión de estos gases? Fundamentalmente en las ciudades el tema del transporte, movilidad de transporte, también la emanación que pueda haber de fábricas o equipos de producción. Y básicamente es eso, imagínense toda la actividad y todo el movimiento que hay en una ciudad Sí, claro. que genera todo eso. Yo recuerdo, doctor, y creo que allí también vale la cantidad de años que tenemos. Hablo de usted, el que le habla. Cuando uno va a los 90, hace memoria, era otra ciudad. Fue comenzando una planificación urbana bastante desprolija. Viendo hoy, en el 2024, cómo se habla de el desafío de la planificación urbana, Sí. planificación Sí. realmente, en este contexto pensando Sí. en el cambio climático. Sí, mirá, las consecuencias del cambio climático ya las vivimos en la ciudad y en la provincia de Corrientes, que son dos, las tremendas sequías y las inundaciones. Eh, para eso existen planes de mitigación y planes de adaptación. Por ejemplo, lo que nosotros hacemos con el plan hídrico es un plan de adaptación al cambio climático, que es un plan de adaptación a las inundaciones. Todo esto se agrava por lo que dijiste vos, o sea, imagínate ciudad, y más esta ciudad, estos días estuvimos cumpliendo 436 años, Estamos grandes. con poca o ninguna planificación, hace de que los drenajes, los pluviales, las áreas verdes, todo sea insuficiente o esté desactualizado. Entonces hoy es fundamental lo de la planificación urbana con una vista ambientalista. Nosotros en ese sentido tenemos un plan de desarrollo urbano estratégico que lo hizo nuestro propio equipo, en el cual estamos basando las decisiones de desarrollo de la ciudad. Y eso tiene que ver con edificación y todo eso. Y un hecho concreto, hace poco entró al Consejo Deliberante el tratamiento de lo que se llama la ley hídrica, una ley de emergencia hídrica, en la que, por ejemplo, los edificios tienen que tener en las construcciones de los nuevos edificios zonas como piletones para amortiguar el impacto, el primer impacto de las lluvias, porque estas lluvias nuevas, entre comillas, del cambio climático son lluvias como la que hubo el otro día, de gran cantidad en poco tiempo.
Si esa gran cantidad dura más tiempo, es donde se producen los desbalances. Y ahí quiero hacer una pequeña aclaración. La mayoría de las ciudades se van construyendo con lo que se llama la tasa de recurrencia. Si vos cada 5 años tenés lluvias de 80 milímetros de mercurio como tope, es como que las construcciones, los pluviales se hacen en base a eso, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esa tasa de recurrencia, están construidas las ciudades y en general en el mundo las ciudades están preparadas para resistir 60, 80 milímetros de mercurio en una hora. Acá llovieron 200 en 2 horas, digamos, o sea, eso da una magnitud. Entonces, eso también es lo que explica cuando uno mira las noticias del mundo, por qué se inunda Dubái, por qué se inunda Nueva York, por qué se inunda París, o sea, son ciudades, todas las que tenemos ese problema. Y la solución de eso es preparar las ciudades para lluvias de 100 milímetros, 150 en una hora, y bueno, eso significa, no sé, romper toda la ciudad, cambiar los diámetros de los pluviales, claro. Una cosa muy difícil. Entonces, eso es lo que se va adaptando en las ciudades y hay que tener una planificación. Y hay que tener una planificación porque en el mundo se está discutiendo eso. En la última cumbre de Naciones Unidas de Cambio Climático que tuvo lugar en Dubái, empezaron ya concretamente, con hechos concretos, los países más desarrollados a hacer donaciones millonarias para fomentar obras de adaptación o mitigación contra el cambio climático en los países en vías de desarrollo. Y eso es lo que se está viniendo. O sea, dicen que los países desarrollados son los grandes generadores del cambio climático, que paguen las consecuencias que tenemos los países menos desarrollados y que se puedan financiar obras de adaptación o de mitigación al cambio climático. Hay obras que pueden complicar las obras que ya son más antiguas, pero que son necesarias para que pase esto, para que escurra el agua, para que no se amontone. ¿No puede traer complicaciones, digo, de las que ya están hechas? Sí, hay obras nuevas que te pueden complicar, por eso es que nosotros tenemos lo que se llama un mapa de la ciudad con el mapa hídrico. Vos no te olvides que Corrientes está en una zona, nos rodea el río Paraná, pero estamos hechos sobre lagunas, ¿no es cierto? De hecho hay un barrio, Laguna Seca, otra zona, La Olla, o sea, son lugares que indican ex lagunas que había acá y que se construyó encima. Entonces, todo eso sin planificación hace que queden los lugares residuales y que sea más difícil evacuar. Y si vos encima vas haciendo calles pluviales y no tenés una orientación o un destino, eso va complicando. Entonces lo que nosotros ahora tenemos es ese mapa y tratamos que todas las obras, por ejemplo de calle, inclusive lo que hacemos mucho, que es en Ripiado y Cordón Cuneta, tengan lo que se llama un destino hídrico y que el agua por esa cuneta pueda ir a un pluvial y que ese pluvial drene a los lugares de más drenaje. O sea, son todas las cosas que se van haciendo y que por lo menos, digamos, nos permitiría prevenir complicaciones futuras en esos lugares a lluvias razonables. Doctor, esta catástrofe climática que vivimos, que obviamente no hay ciudad que resista lo que tuvimos que atravesar, ninguna resiste esa cantidad de milímetros caídos, dejó algunos lugares como con más evidencia, ¿no? Me sumo a lo que decía Eduardo, en los 90 el Cambacuá no es lo que soy, con un edificio tras otro y con todo eso que tiene que ir, o sea, ese crecimiento demográfico que obviamente fue exponencial. Pero hay otros lugares como 9 de Julio y Roca, vamos a poner, creo que fue la postal ese día, ¿no? Sí. Incluso con la lluvia que tuvimos hace poquito también, otra vez volvió como, ¿hay algo planificado para esos lugares que ustedes ya tienen detectados para hacer cambios más inmediatos? Sí, hay algunas cosas que se pueden hacer. Tenemos la complicación real de que son verdaderos lagunas o verdaderos pozos, ese que decía Julio y Roca. Podemos ampliar los sumideros. Obviamente que analizar obras de mayor calibre es muy complicado. Sí. Entonces, en ese contexto tratamos vamos a ir haciendo las obras que correspondan, pero realmente el nivel de lluvia del otro día para tomar parámetros definitivos es muy complicado, porque todo indicaría que la tasa de recurrencia de esa lluvia serían 105 años.
para que se vuelva a producir. Pero con el cambio climático que tenemos, eso es muy temerario decir que va a ser dentro de tanto tiempo. Podemos volver a tener Rompe todas las estadísticas lo que estamos viviendo. No, uno ve, a mí me gusta ver noticias internacionales, uno ve permanentemente noticias de cambio climático, grandes sequías, grandes inundaciones, los países asiáticos, los países africanos tienen graves problemas y a veces uno ve, es típico en las imágenes del río que se desborda, rompe el puente, lleva los autos, o sea, cambios muy fuertes. Yo quiero cerrar el bloque Manos Verdes, lo tenemos el intendente, ¿cómo no le voy a preguntar cosas que tienen que ver con la actualidad? Porque me parece que tenemos dos temas muy impactantes que en este momento se hablan mucho. Uno del dengue, ¿cómo está trabajando la municipalidad ante tanta demanda de la gente que me parece que pide fumigación, pero en la fumigación no está el resultado, no está la respuesta, ¿no, doctor? No, para nada. La fumigación puede contribuir, pero realmente hablábamos fuera de micrófono que el Aedes es un mosquito muy ladino, que está en las casas, que pica despacio y no se siente, que tiene horarios de 6 a 9 de la mañana, de 18 a 21. No está en general en los espacios verdes, en los bosques, que ahí hay otro tipo de mosquitos que pican fuerte, que te duele, que eso por ahí serían, así. Eso serían los lugares para fumigar. Pero, ¿qué está haciendo la municipalidad? Estamos trabajando mucho en los hogares, entramos y les enseñamos y encontramos en 8 de 10 reservorios de Aedes, sin importar si el barrio es en el centro, si el barrio es en el primer cordón, si el barrio es en las afueras. Y ahí es donde notamos que falta mucha educación, mucha concientización. Con un agravante que tenemos que asumirlo, el dengue, yo me acuerdo cuando fui subsecretario de Salud Pública en el año 2010, ya el tema dengue había aflorado, era, me acuerdo, un tema de temporadas, que con el frío se iba, ahora ya está establecido, es algo endémico en muchos lugares del país, sobre todo zona nordeste y noroeste, y nos va a llevar muchos años la lucha. Hay una luz ahí de esperanza con la vacuna, porque la vacuna, digamos, evita la enfermedad y la propagación, y eso va cortando el círculo. Pero entre el cambio climático y nuestras costumbres, porque el cambio climático hubo amplias zonas de deforestación que hizo que el mosquito se traslade de zonas del Amazonas, de Brasil a nuestra zona, y que entre eso y la falta de educación y la falta de preparación que tenemos en nuestros hogares para que no se generen reservorios hace que esta lucha sea muy difícil. La otra es el tema del colectivo. ¿Hasta dónde vamos con el transporte público de pasajeros, doctor? Ahí tenemos que asumir que es un sistema en crisis. Te voy a decir como médico, quizás una crisis terminal. Opa. Un sistema que ¿Es título eso, doctor? Subsidiado, un sistema subsidiado que viene de la época, ¿se acuerdan la presidencia provisional del expresidente Duhalde? Sí. La salida de la convertibilidad, Sí. Con gran caída del PBI, etcétera. Se hace el subsidio del transporte para que los trabajadores, sobre todo del AMBA, pudieran tener un alivio en el transporte y no frenar tanto la economía. El sistema siguió el sistema subsidiado. Obviamente ya ahí hay una asimetría porque el AMBA recibe el 80% del subsidio nacional y el resto del país te estoy hablando Córdoba, Mendoza, Mar del Plata, ciudades grandes, reciben el otro 20%. En la época del presidente Macri se empezó a sacar eso, hubo grandes conflictos y ahora el gobierno nacional quitó completamente el subsidio al interior del país, sigue con el AMBA. Sumá la inflación, lo cual significa los costos de transporte, repuesto y todo eso, y además las aspiraciones salariales de los choferes, en el cual los choferes del AMBA, con todo su subsidio, los choferes de todo el país quieren cobrar igual que los choferes del AMBA, que a su vez tienen ese subsidio. Entonces eso hace un sistema muy, muy complicado. ¿Qué está pasando ahora? Las empresas se declararon en concurso preventivo de crisis, lo cual habla de su problemática, y nosotros como municipio, para
tratar de solventar el servicio, la declaración de la emergencia, que eso nos puede habilitar para reclamar un porcentaje de vehículos ante un paro, por ejemplo, un porcentaje de vehículos que puedan prestar el servicio. Pero, si vos me preguntás a mí, necesitamos 2 o 3 cosas de orden general. Una sería que baje la inflación, que es algo que queremos todos los argentinos, que se acomoden los precios relativos, que podamos congeniar todas estas cosas que están tan dispersas y a partir de ahí empezar a pensar en la solución definitiva del transporte, que es muy importante para las ciudades. Es muy importante para Corrientes, es importante para todas las ciudades, porque esto también tiene que ver en la lucha contra el cambio climático, porque todas las ciudades del mundo están yendo al transporte público que también se puede hacer con vehículos eléctricos, por ejemplo, para disminuir la emisión de que hablábamos primero de los gases de efecto invernadero, y no que toda la gente se transporte en transporte individual, que eso sí es muy impactante en la emisión de gases. Entonces, no es menor el tema del transporte cuando uno lo mira a mediano o largo plazo, porque de alguna manera, como muchas ciudades del mundo, Corrientes va a tener que tener un sistema de transporte ágil, eficiente y que la gente prefiera ir en transporte público y no en transporte individual. Que sea cuanto antes. Gracias por la visita, doctor. Gracias a ustedes. Eduardo Tassano, vino para el bloque Manos Verdes, pero de paso... Pero teníamos que aprovechar. Nosotros